Hola, buenas tardes a todos. Les agradecemos su asistencia en esta sesión en línea, que es la sesión presimposio, para iniciar los previos, las actividades académicas previas a nuestro 14º simposio anual del Colegio Mexicano de Nutriólogos, capítulo Nuevo León. Les agradecemos una vez más su asistencia, agradecemos también a nuestro ponente del día de hoy y a los representantes y el gerente de Microbiot Fit del Laboratorio Columbia Comercial. Voy a leer la síntesis curricular del doctor Ricardo Guzmán, que es nuestro ponente del día de hoy. El doctor Ricardo Guzmán Rodríguez em, es médico por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México. También laboró en el Departamento de Genética Humana de la Universidad de Edimburgo, Escocia. Realizó su maestría en Ciencias de Genética Humana por el Instituto Duncan Guthrie de Genética Médica de la Universidad de Glasgow, Escocia, y cuenta con un doctorado en genética médica. En cuanto a su experiencia profesional, pues em, labora en Columbia Comercial, ha estado laborando como gerente médico, como responsable de productos farmacéuticos y medicamentos y probióticos, y ha apoyado en nuevas áreas de desarrollo en la marca GlaxoSmithKline. Ha sido gerente médico también y responsable de casi todas las áreas terapéuticas, tanto referentes al sistema nervioso central, como tratamientos para epilepsia, migraña, depresión, ansiedad, y para algunos otros padecimientos como diabetes, antiinfecciosos, para VIH, oncología, dermatología, asma, EPOC, alergias, etcétera. Ha tenido una participación activa en programas de educación médica continua, ha sido responsable del área respiratoria eh, para tratamientos de asma y EPOC. En cuanto a sus metas logradas, pues ha sido reconocido en el equipo de mejores monitores clínicos y de reclutamiento en ensayos clínicos, también para obtener la inclusión de Avandia, que es un medicamento, rosiglitazona, y algunos otros medicamentos. Ha obtenido la aprobación de las moléculas que han sido presentadas al Comité de Moléculas Nuevas. Ha sido mejor masterclass en el grupo de área respiratoria, reconocido por GSK Internacional. Ha recibido premios cuando estuvo trabajando e involucrado en el área metabólica por gestión de crisis. Ha recibido también un premio a la campaña respiratoria de parte de eh, internacional del equipo de estrategias MKT Internacional. Ha sido subdirector médico, director médico interino también, y pues ha tenido premios como programa de reconocimiento GSK y campeón de código de prácticas. Y pues hoy nos va a presentar su ponencia llamada La ciencia detrás de la cepa, el impacto positivo de Microbiot Fit. Damos Muchísimas la bienvenida gracias. al doctor Muchísimas gracias, Ricardo Evelia. Muy amable. Y bueno, Guzmán. si me permiten, vamos a iniciar con la presentación. También me pidieron hablarles de un producto que la indicación es osteoartritis y también lo estamos manejando en los deportistas y ahorita les comento la razón. Y esta también es un producto natural, entonces voy a iniciar para, repito, ya no pues irnos a lo importante de esta tarde, que es presentarles esta plática. Entonces, buenas tardes, es un gusto que estén aquí. Y bueno, dos conceptos muy
novedosos, podríamos decir, independientemente que estamos hablando de un par de décadas, pero estarán ustedes de acuerdo en que aún eh, sobre todo profesionales de la medicina, todavía medio se confunden con lo que es microbiota, con lo que es flora, con lo que es microbioma. Entonces, simple y sencillamente para un recordatorio de en cuanto a definiciones, el microbioma es este conjunto de microorganismos, su información genética y obviamente los nichos ecológicos. Y esto definitivamente ha cambiado muchísimo la manera de ver a estos microorganismos. Hace muchos años se pensaba que existían en nuestro organismo nichos ecológicos estériles y obviamente sabemos que esto es completamente ya una cuestión del pasado totalmente. Y para eso la definición de microbiota creo que queda perfectamente bien en cuanto a estos microorganismos que les comenté y que posiblemente los más que se han estudiado son las bacterias, pero pues también tenemos hongos, virus, arqueas, etcétera, pero ya en un nicho ecológico, eso es lo que se denomina la microbiota y que seguramente ustedes pues escuchan todavía por ahí decir flora, que esto ya también es algo totalmente obsoleto. Em, Esto de la microbiota es muy interesante porque inicia desde la etapa gestacional. O sea, creo que es muy importante y ustedes como expertas en nutrición me darán la razón de la importancia que tiene cuando una mujer se embaraza, pues que esté en las mejores condiciones porque definitivamente va a repercutir en el desarrollo del bebé, tanto en la parte de la microbiota, pero también pues esto tiene que ver con la parte inmune, con la parte de un neurodesarrollo adecuado y que se dice que aproximadamente a los 3 años de vida vamos a tener la microbiota que vamos a conservar por el resto de nuestra vida. Sin embargo, sabemos que esta microbiota es dinámica y que hay algunos elementos a lo largo de nuestra vida que van a hacer que cambie esta microbiota. Desde la vía de nacimiento, como ustedes saben, cambia la microbiota siendo un nacido vía vaginal versus una cesárea. Definitivamente las bacterias que vamos a tener pues van a ser diferentes y por vía vaginal va a ser una vía que nos va a ayudar a tener una microbiota más diversa. La lactancia obviamente es algo muy importante y a lo largo de esta vida pues el inicio de medicamentos, específicamente antibióticos, inhibidores, laxantes, etcétera, inhibidores de la bomba, van a modificar esta microbiota. También tendremos algunos cambios en las etapas fisiológicas, la adolescencia, cambios hormonales, la dieta, obviamente, si cambiamos de dieta. Y desgraciadamente sabemos que en nuestro país, pues el problema de la obesidad y sobrepeso es un problema de salud pública. Y vamos, no lo encasillo en México, digo, es un problema a nivel global, pero pues sí está relacionado con cambios en la microbiota. Entonces, da pie a hablar un poco de la salud metabólica como un problema de salud a nivel global, como les decía. Estos problemas de síndrome metabólico que tenemos en este país, también somos un país pues de diabéticos y otros desórdenes son un motivo definitivamente de preocupación. Lo interesante aquí es que este microbioma digestivo, esta microbiota, ha estado relacionado por algunos años ya con muchas investigaciones. Si vemos la cantidad de estudios que se han escrito alrededor del microbioma digestivo y sobrepeso y obesidad, estamos hablando aproximadamente de pues unos 100,000 en estas 2 décadas, 100,000 estudios. Si los enfocamos a obesidad, posiblemente estemos hablando de unos 2,000 estudios relacionados con la alteración de la microbiota. Algunos factores totalmente conocidos por ustedes, los factores relacionados con el sobrepeso y obesidad o la salud metabólica en general. Tenemos esta parte de, por un lado, la genética y por otro lado, el medio ambiente.
Y ahora tenemos este resposoma que simple y sencillamente es la respuesta que vamos a tener ante estos dos factores. Lo interesante aquí que quiero resaltar en esta lámina es que antes, hace algunos años, se le daba mucho peso a la parte genética y hoy por hoy, pues estamos hablando de un 20% la determinación de, sobre todo, salud metabólica, índice de masa corporal relacionado con los genes. Entonces, pues definitivamente nos estamos enfocando más a la parte ambiental como un factor que desencadena todos estos problemas de salud pública. Para distinguir también el tejido adiposo y que entre paréntesis es un tejido que también ha cobrado muchísima importancia en los últimos años y que esta importancia simple y sencillamente se relaciona con la gran cantidad de sustancias que libera ahora y que se sabe que son sustancias, pues, antiinflamatorias o sustancias inflamatorias. Hace muchos años se pensaba que era simple y sencillamente una célula que guardaba energía y que, pues, era en realidad su razón de ser. Hoy por hoy, pues, está relacionada con muchísimas enfermedades. Si nos vamos a la primera eh, al primer tejido adiposo del lado izquierdo de su pantalla tenemos un tejido adiposo normal con liberación de sustancias antiinflamatorias a través de estos macrófagos de la familia M2 y aquí aparece una adiposina mucho muy importante que es la adiponectina y que posiblemente sea un buen regulador de nuestro metabolismo. Por otro lado, cuando estamos hablando de un tejido, una grasa visceral, un tejido que se envuelve en nuestros órganos, un hígado graso, por ejemplo, un tejido graso en miocardio. Definitivamente estamos hablando ya de un tejido hipertrofiado y que va a liberar sustancias altamente inflamatorias, como estamos viendo aquí, a través también de macrófagos, pero si se fijan, ya es otra familia de macrófagos que son M1. Por eso hablamos de esta inflamación de bajo grado que tiene la persona con sobrepeso u obesidad. Esta inflamación puede transformarse en algo sistémico, sin lugar a duda, y pues crear ahí una serie de enfermedades que hoy por hoy pues se aceptan mucho con el problema de la inflamación, como son las enfermedades neurodegenerativas. Les voy a hablar un poco sobre el vínculo entre la microbiota y el deportista. En realidad no se ha escrito mucho al respecto, pero es definitivamente un campo de interés que pues definitivamente nos habla de una microbiota completamente diferente. La persona que se entrena, que hace deporte y que desgraciadamente en este país tampoco somos muy dados al ejercicio, desgraciadamente, pero es algo mucho, muy interesante estos cambios en la microbiota. Y esto puede ser debido a la producción pues mayor de ácidos grasos de cadena corta, que como ustedes saben son ácidos grasos mucho, muy útiles, muy saludables. Obviamente la pérdida de peso, alteración en el perfil de los ácidos biliares y definitivamente la parte inmune tiene algo pues muy significativo en el deportista. Sin embargo, cuando hablamos de el deporte extenuante que ahorita vamos a ver, tiene obviamente su lado oscuro, sus bemoles. El intestino de los deportistas muestra una mayor cantidad de estas bacterias. Como ustedes saben, generalmente tenemos dos grupos mucho, muy importantes, lo que son los firmicutes y los bacteroidetes, que aquí aparecen en el deportista. Sin embargo, existen otros grupos y aquí voy a resaltar el de Akkermansia mucinífera, que hoy por hoy también está cobrando muchísima importancia a nivel científico, a nivel de investigación, y es más, existen ya productos que contienen este grupo bacteriano. Entonces, como les decía, desgraciadamente el estrés que produce un entrenamiento intenso tiene cambios, obviamente a nivel tanto inmunológico y cómo puede alterar este eje intestino-cerebro o simple y sencillamente la microbiota. Entonces, déjenme, me gusta mucho esta lámina porque creo que ejemplifica
muy claramente lo que hace el ejercicio extenuante. Esto es estas personas que hacen maratones, triatlones, etcétera. Obviamente puede haber una alteración del sistema endocrino, una liberación acelerada o alterada de cortisol, un microtrauma muscular y definitivamente una disminución en la energía, en las fuentes de energía que va a alterar la microbiota, produciéndonos una disbiosis, y esto a su vez va a alterar todos estos ejes que seguramente ustedes conocen: el eje intestino-cerebro, el eje intestino hepático, el eje intestino pulmonar, y que por otro lado vamos a tener también una disminución en cuanto a nuestro sistema inmune, en cuanto a nuestras defensas. Por eso los deportistas de alto rendimiento tienen infecciones de vías respiratorias o infecciones gastrointestinales más frecuentes que las personas que pues no hacen un deporte extenuante, que simple y sencillamente tienen alguna actividad. Definitivamente, pues en este caso los probióticos eh, son de mucha utilidad. ¿Y cómo podrían mejorar las condiciones del deportista? Bueno, pues equilibrando la microbiota intestinal por un lado, fortaleciendo esta función de barrera, que es un mecanismo de acción, como ustedes saben, de los probióticos en general, la protección contra patógenos, contra bacterias patógenas, modulan o fortalecen la respuesta inmune, y pues la producción de estos metabolitos de ácidos grasos de cadena corta, y también, ¿por qué no?, neurotransmisores. Entonces, los beneficios para el atleta, pues la reducción o teniendo un sistema fortalecido, un sistema inmune fortalecido, una reducción definitivamente en las infecciones gastrointestinales y el tracto respiratorio. Se ha demostrado que mejoran el rendimiento físico, la recuperación después de este ejercicio, y pues algo muy importante, mejoran los resultados en cuanto al estado de ánimo, disminución del proceso inflamatorio y también del estrés oxidativo. Entonces, esta pequeña introducción es para dar pie a contarles un poco la historia de cómo nace este probiótico, que es una bifidobacteria de apellido Lactis, y la cepa, el segundo apellido es BPL1. Como ustedes saben, los probióticos deben ser totalmente descritos con nombre y apellidos. Sabemos que en el mercado hay muchos probióticos que simple y sencillamente compramos a veces lo que dice el producto, probióticos, pero no sabemos en sí cuál es el probiótico. Es muy importante porque, como ustedes saben, no todos los probióticos sirven para lo mismo. ¿Mm? Es importantísimo la cepa, sobre todo porque ahí es donde tenemos el mecanismo de acción específico. Entonces, me remonto a 15 años aproximadamente que inicia la investigación de esta búsqueda de BPL1 en la Universidad de Valencia, en España, en un cepario que se llama Biopolis, y se seleccionan 1.500 cepas que manejan en esta universidad, y llegan a la conclusión de que BPL1 fue el probiótico que redujo en mayor porcentaje grasa visceral. Ese fue el objetivo primario en la búsqueda de este BPL1, que redujera grasa visceral, el 40,5%, comparado con todas estas columnas grises que son probióticos, que se hizo un escrutinio. Y para eso se preguntarán qué es este dibujito que está aquí en medio. Es un gusano que se llama Xenogarditis elegans. eh, y se preguntarán qué hace un gusano aquí. Bueno, este gusano, fíjense que fue uno de los microorganismos que se secuenció su genoma hace muchos años, obviamente, pero fue uno de los primeros microorganismos, y cuando secuenciaron nuestro genoma se dieron cuenta que era muy parecido a nuestro genoma, ¿no?, el de este gusanito, sobre todo en la parte de salud metabólica. Entonces, si se fijan, lo hace un modelo muy práctico, muy fácil, muy barato. Es un gusanito de 3 milímetros que
aquí tiene un colorante que se llama rojo Nilo y que se ve claramente cómo se acumula en el tejido adiposo. Y esto hace que pues, sea fácil medir por espectrofluorometría cuánto después de la ingesta de un probiótico baja o disminuye la grasa visceral. Y bueno, fue BPL1, como les decía, el ganador de pues de este escrutinio, y ya se tenía entonces el probiótico con este primer modelo. Como les decía, tenemos rutas metabólicas muy parecidas y otro de los, se secuenció nuevamente su genoma y se vio efecto benéfico en el metabolismo energético, disminuyeron lípidos en este gusanito, hubo un efecto contra el estrés oxidativo y una respuesta antiinflamatoria y conducta alimentaria que se tradujo en saciedad. Entonces, antes de pasar al estudio clínico, a los estudios clínicos que les quiero presentar, decirles que hubo más estudios preclínicos, obviamente, en, en modelos murinos, pero antes de iniciar este tipo de estudios, se dieron a la tarea de certificar nuevamente la seguridad con normas de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí resalto el certificado GRAS. El certificado GRAS es un certificado de seguridad que le otorga la FDA y que simple y sencillamente significa que es seguro para consumo humano. Y también contamos con el certificado de la Autoridad Europea. Hago un paréntesis aquí. Hay una leche para bebés en España con esta cepa BPLU. Y aquí les muestro un estudio clínico con 135 adultos con sobrepeso, 12 semanas de tratamiento con BPL1, doble ciego, o sea, con toda la estrategia o con toda la metodología. Fue un estudio controlado con placebo. Un grupo recibió placebo, otro grupo recibió BPL1 y otro grupo recibió BPL1 tratado térmicamente. ¿Qué significa eso? Este probiótico lo trataron de matar metiéndolo a un autoclave, 130 grados por 30 minutos, con la finalidad de matarlo y tener el control. Sin embargo, pues no lo mataron, se dieron cuenta de que aún con este tratamiento seguía dando efectos positivos. Entonces aquí estamos ya ante un postbiótico que obviamente es pues motivo de otra plática. Se dio una cápsula al día en estas unidades formadoras de colonia, 1 por 10 a la 10. Las mediciones: grasa visceral abdominal, medida por resonancia magnética, índice de masa corporal, diámetro de cintura abdominal, grasa subcutánea abdominal, también medida por resonancia, y niveles de Akkermansia mucinífera, que se midió microbiota basal, si se observó una tendencia hacia la baja con estos niveles de Akkermansia. Valga decir que este grupo bacteriano se observa a la baja en personas con sobrepeso y obesidad, adicional a pacientes con diabetes, enfermedades cardiovasculares e hígado graso. Entonces, pues fue un hallazgo interesante. Y los resultados al final de estos 3 meses, el lado derecho de su pantalla, tenemos una reducción en grasa visceral de -3,4 centímetros cuadrados y un cambio en circunferencia de cintura -1,75. Se vuelve a hacer Akkermansia y se ve una elevación en los niveles de Akkermansia después de 3 meses, sobre todo en aquellos pacientes en los que hubo una disminución más acentuada del índice de masa corporal. Entonces, pues es uno de los hallazgos muy interesantes de BPL1, adicional a la disminución de grasa visceral y de la circunferencia de cintura, la parte de la elevación de Akkermansia. Esta lámina se ve un poco compleja, pero ahorita que trate de explicarla, verán que es algo sencillo, simple y sencillamente aquí mostrarles BPL1, la célula entera. ¿Y por qué hicieron estos experimentos? Bueno, como les decía, se trató térmicamente esta bacteria y
seguía funcionando. Entonces, el grupo de investigadores se dio a la tarea de buscar la molécula responsable. O sea, qué molécula, tanto viva en el probiótico como en el posbiótico, seguía dando beneficios. Entonces, el primer experimento que hicieron fue este. Aquí tenemos la célula entera, ujú, en contenedores. Entonces, lo cultivaron, la bacteria y los metabolitos o lo que secretaba, se lo volvieron a dar al gusanito y no pasó absolutamente nada. Entonces, no era un metabolito, no era una sustancia que secretara la bacteria. Rompieron a la bacteria por un proceso enzimático y esto da lugar a lo que se denomina protoplasto. Este es un término en microbiología y si se fijan, aquí lo que está enmarcado viene siendo estos protoplastos y pues perdemos totalmente la funcionalidad. Esto es casi el 100% de grasa. O sea, no hay un efecto positivo cuando rompieron la pared de la bacteria. Entonces, era el primer experimento que daba una luz a pensar que la molécula responsable se encontraba en la pared bacteriana. Entonces, el segundo experimento que hicieron fue dar 2 dosis de antibiótico, 2 dosis subliminales, 2 dosis pequeñas de vancomicina y de ampicilina, que como ustedes saben, estos antibióticos como mecanismo de acción modifican la pared celular, afectando su funcionalidad. Entonces, los invito aquí a ver lo enmarcado y vemos arriba las 2 dosis de vancomicina, se pierde la funcionalidad, o sea, casi el 100, no hay ningún efecto positivo, y abajo tenemos la dosis de ampicilina. Nuevamente se rompe la funcionalidad. Entonces, no había ninguna duda después de este experimento que la molécula responsable se encontraba en la pared bacteriana. Pero ¿de qué pared, de qué molécula estamos hablando? La pared de una bacteria como BPL1, que es una bacteria gram positiva, se encuentra con esta figura, con un submembrana citoplasmática, con la pared de proteínas. Anclada a esta pared tenemos estas moléculas. Tenemos proteínas asociadas a pared, tenemos ácidos teicoicos y tenemos una que se llama ácido lipoteicoico. Se fragmentan estas moléculas por cromatografía y si se fijan en lo que está enmarcado, ya es el ácido lipoteicoico, la primera barra es del BPL1, ya con una disminución, ya con un efecto positivo, ya hay una disminución de grasa, de aproximadamente el 25%. El ácido lipoteicoico de BPL1 tratado térmicamente con una disminución del 30% de grasa visceral y finalmente un liofilizado de ácido lipoteicoico. Entonces, la molécula responsable se encontraba en la pared y fue el ácido lipoteicoico. Dentro de los estudios que hubo, tanto preclínicos como clínicos, eh, se observó una mejora en la sensibilidad a la insulina. Entonces, también el grupo de investigadores, al buscar el mecanismo, uno de los mecanismos de acción de BPL1, se metió a lo que es la ruta de señalización a la insulina. Y como les decía, la similitud genética con el C. elegans tiene esta misma ruta. Nuestra ruta inicia con este factor de crecimiento similar a la insulina. En el gusanito es el DAF2, simple y sencillamente cambia de nombre, pero es la misma ruta que tiene que ver obviamente con metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, como ustedes saben. Y como ustedes saben, esta ruta es muy compleja. Sin embargo, se vio que mejora esta o utiliza esta ruta de señalización a la insulina y pues gracias a eso se ve el efecto de una disminución en la grasa visceral, obviamente disminución de lípidos en general, aumento de la adiponectina, simple y sencillamente como un reflejo de la mejora en la grasa visceral, ¿no? Empieza a liberar sustancias antiinflamatorias. eh, la situación de saciedad que se presentó en todos los estudios, tanto preclínicos como clínicos, y pues la mejora en la microbiota.
Como les decía, la mejora en la sensibilidad a la insulina, que hay órganos pues muy eh, susceptibles a la resistencia a la insulina. Entonces, aquí pues la mejora en la sensibilidad a la insulina se ve pues reflejada en músculo, obviamente en algunos otros órganos vitales. Entonces, este es hoy por hoy el mecanismo de acción de BPL-1. Aquí les resumo los efectos benéficos de lo que se ha observado en los estudios preclínicos y clínicos, la disminución de grasa visceral, que ha sido un común denominador, aumenta adiponectina y disminución de grelina, el efecto antioxidante y antiinflamatorio, y creo un efecto muy benéfico que viene siendo el alza en los niveles de Akkermansia mucinéfila. Mejora sensibilidad a la insulina, disminuye índice de masa corporal, y sin efectos secundarios. Tenemos estas presentaciones, cápsulas 15 y 30, 1 por 10 a la 10 unidades formadoras de colonia, es nuestra presentación, nuestra formulación. Lo que estamos recomendando es una cápsula al día por 3 meses a partir de 5 años y tenemos una nueva presentación que son tabletas masticables. Si se fijan, cambia un poco la unidad formadora de colonia, 1.2, perdón, por 10 a la 10, simple y sencillamente por en el proceso de masticación puede perderse cierta unidad formadora de colonia, ciertas bacterias. Y definitivamente esta presentación pues puede ser utilizada por menores de 5 años sin ningún problema. Em, yo creo que me sigo con el tema, ya me voy a ir más rápido y si gustan al final tenemos la sesión de preguntas y respuestas o algún comentario que exista. Les voy a presentar este producto que tiene el nombre de Lesotris. Como les decía, la indicación es osteoartritis. Aquí les muestro pues nuestras articulaciones en una etapa joven, ¿no? Eh, con el cartílago perfectamente sano, cristalino, etcétera, y que definitivamente este cartílago viene siendo pues un tejido único, ¿no? Con propiedades elásticas y gracias a su matriz, ¿no? Compuesto principalmente por esta proteína que es colágeno y algunas proteínas. Entonces, esto pues definitivamente viene desgastándose a través de los años, de forma pues natural. A veces, obviamente, la aceleramos. eh, no cabe duda que hablando nuevamente de los deportistas de alto rendimiento y o algunas personas que laboran cargando, ¿no? Cosas, pues definitivamente podrían acelerar este proceso de desgaste articular. Es una enfermedad degenerativa, tiene un bajo grado de inflamación. Si la comparamos, por ejemplo, con la artritis reumatoide, que viene siendo, como ustedes saben, una enfermedad autoinmune, es eminentemente inflamatoria. Aquí básicamente es el desgaste del cartílago. Obviamente se presenta una inflamación, pero no es su componente principal. Afecta a cualquier articulación, sin embargo, manos, rodilla podrían ser las dos articulaciones mayormente afectadas y cadera definitivamente en etapas pues más tardías de la vida y de ahí pues las famosas fracturas que se presentan ya en etapas más tardías de la vida. Es una enfermedad que afecta nada más las articulaciones. En realidad no hay una afectación de algunos otros órganos como en el caso de artritis reumatoide. Aquí vemos un tejido, si hiciéramos un tejido histológico, pues cómo aparece el cartílago normal y claramente se ve la destrucción articular en este proceso de osteoartritis en la que intervienen muchísimas sustancias de tipo inflamatorio. ¿Cómo está esta, no le llamaría enfermedad en realidad, cómo está este proceso degenerativo en nuestro país? Pues vean ustedes, aproximadamente hay 10 millones de personas en México con enfermedades reumatoides, 1 millón
2 millones aproximadamente estaríamos hablando de artritis reumatoide o algunas otras variantes de la artritis reumatoide, o la mayoría estamos hablando de osteoartritis, 8 millones de personas. Aquí tenemos algunos factores que están asociados con este problema. La parte genética es importante. Es más frecuente en mujeres, posiblemente ahí por un receptor de estrógenos que se ha asociado a una mayor frecuencia. Sin lugar a duda, el sobrepeso y obesidad, deficiencia de vitamina D, también algo mucho, muy frecuente en nuestro país, y esto tiene que ver con la formación de colágeno. Lesiones en las articulaciones, que ya lo comenté, está relacionado con deportes de alto rendimiento o, contrariamente también a la falta de actividad física, se pueden dañar estas articulaciones. Y el proceso natural del envejecimiento. Aquí se ve claramente y se utiliza mucho para diagnóstico, y yo les podría decir que el signo y síntoma más característico cuando la persona va a ver al médico es dolor, más que la inflamación, como les decía. ¿Por qué? Porque, bueno, vean ustedes cómo se va cerrando. O sea, esta escala que se llama de Kellgren-Lawrence se aprecia perfectamente bien cómo se va cerrando la articulación desde el grado A hasta el grado D o grado 4, en la que se ve completamente cerrada la articulación, y pues esto definitivamente es algo ya quirúrgico, ¿no? Una prótesis. Entonces, déjenme hablarles de este producto que estaba a base de cúrcuma. Y como ustedes saben, la cúrcuma es una planta milenaria, conocida por muchas propiedades, sobre todo en el mundo asiático, y se ha utilizado en muchísimas indicaciones. Sin embargo, si la ingerimos como polvo, como la conocemos en algunos mercados, o el clásico curry que tiene cúrcuma, desgraciadamente tiene una biodisponibilidad muy baja, ¿no? Y tendríamos que consumir grandes cantidades de cúrcuma. Aquí pongo algunos de sus efectos, pero eh, como seguramente ustedes conocen, la cúrcuma tiene muchísimas, muchísimas indicaciones, muchísimas funciones. Entonces, este producto de nombre Lesotris, que es una cúrcuma biooptimizada, tiene un proceso mucho, muy interesante. Aquí vemos a la raíz. Se hace un extracto de esta raíz, que es cúrcuma longa y algunos otros curcuminoides, 5% aproximadamente. Se llega al compuesto activo y se pone el producto, el compuesto activo, en una micela, ¿no? En una proteína que va a hacer su transporte, y que gracias a eso la biooptimiza, la hace con, pues, muy, muy soluble y muy biodisponible desde el punto de vista farmacocinético. Entonces, esta cúrcuma viene como cápsula suave, 42 miligramos, una microemulsión líquida, y vean ustedes aquí claramente cómo está nuestro producto en esta micela. ¿Mm? Em, para darnos un poco la idea de cuánto tendríamos que consumir con los 42 miligramos de lesotris o de cúrcuma, serían más o menos 2 kilogramos de cúrcuma. Como les decía, desgraciadamente se absorbe muy poco, y su biodisponibilidad así en polvo es muy mala. Em, no voy a entrar mucho en detalles sobre su mecanismo de acción, pero es una nueva clase, ¿no?, de antiinflamatorio. Inhibe este factor que se llama el factor nuclear kappa B. Y si se fijan, nos vamos al final de la lámina, que por un lado disminuye la degradación del cartílago, ¿no?, disminuyendo mediadores, entre ellos las metaloproteinasas. Y ahorita vamos a ver un factor que es mucho, muy interesante, que
tiene que ver con la degradación del cartílago. Y por otro lado, también tiene esta parte antiinflamatoria. Ujú. Entonces, tiene por un lado la disminución en la degradación del cartílago y también afecta de manera importante pues el reducir el proceso inflamatorio. Rápidamente, tiene una evidencia mucho, muy sólida. Estamos hablando de un producto en natural y creo que eso es algo mucho, muy interesante en muchos estudios y más de 2.000 pacientes en los estudios clínicos. Específicamente se ha estudiado eh, no como analgésico, pero bueno, obviamente en algunos estudios con osteoartritis de rodilla, que sí ha cursado con discapacidad y dolor. Y también hemos visto una reducción mucho, muy interesante del consumo de analgésicos tipo AINES o tipo paracetamol. Aquí les quiero presentar rápidamente algunos estudios que tenemos. Aunque no tenemos la indicación, este estudio es mucho, muy interesante. Se tomaron 19 pacientes con gota, ¿m? Y vean ustedes, como ustedes saben, el paciente con gota es una enfermedad muy dolorosa, ujú, y se le dio esta cúrcuma. eh, es un producto belga, ujú, y en Bélgica se llama Flexofitol, aquí se llama Lesotris, y a las 48 horas, el 90% de los pacientes ya no cursaba con dolor. Ujú. Y también se tomaron 62 pacientes con fibromialgia y también hubo un porcentaje mucho, muy interesante en cuanto a la disminución de dolor, el 66%. Entonces, repito, no tenemos esta indicación, pero ahí está claramente el efecto benéfico de este producto. Aquí vemos, como les presenté, tenemos muchos estudios, no obviamente voy a pasar todos, un poquito los más significativos. Por ejemplo, aquí tenemos una reducción significativa del 54% en literalmente todas las articulaciones. Ujú. Y en cuanto a la flexibilidad, hubo una mejoría del 60% en mano, el promedio 37% en todas las articulaciones. Si se acuerdan, decíamos que la mano es una de las articulaciones que se ve mayormente afectada. Y este estudio muestra este biomarcador que les quería comentar, que se llama el COL2-1. Este biomarcador es parte del colágeno. Si nos imaginamos el colágeno, la molécula del colágeno, dentro del colágeno está este biomarcador y está relacionado con la degradación del cartílago. Y aquí claramente se ve cómo disminuye la, los niveles de COL2 y esto definitivamente está relacionado con pues, la degradación o la reducción en la degradación del cartílago. Adicional a eso, hay una reducción del 77% de la famosa proteína C reactiva, que como ustedes saben, pues es un biomarcador de inflamación. Entonces, eh, creo que pues hallazgos mucho, muy interesantes con respecto a los beneficios de cúrcuma, de lesotris. Y este estudio es sobre osteoartritis en rodilla. Todas estas valoraciones se hicieron. Nuevamente el biomarcador COL2-1, la proteína C reactiva, hubo un cuestionario que se llama COS, que viene siendo muy relacionado con la funcionalidad de rodilla, eventos adversos, el cumplimiento del paciente, la satisfacción y el uso de tratamiento de rescate, como les decía, paracetamol y AINES. Aquí se ve claramente cómo en la dosis alta y la dosis baja se utilizaron 3 cápsulas 2 veces al día, que fue la dosis alta, y 2 cápsulas 2 veces al día, o sea, 4 al día. Y si se fijan, el resultado es totalmente igual si se utilizaba la dosis alta y la dosis baja. Y esta es una disminución importante en la escala visual análoga
con respecto a dolor. Nuevamente vemos aquí la disminución del COL2.1, del biomarcador relacionado con la degradación del cartílago. Y si se fijan, la dosis baja, pues a los 3 meses, el mismo resultado que la dosis alta. Existe una evaluación global del paciente que es PGAD, y aquí es simple y sencillamente se le pregunta al paciente cómo impacta esta enfermedad en la vida diaria, y vean ustedes cómo hay una mejora importante. Obviamente está muy relacionada con dolor, y nuevamente hay un efecto muy positivo en cuanto a la vida diaria, la actividad de los pacientes con esta osteoartritis de rodilla. Las conclusiones de este estudio son estas. Eh, Como les decía, tiene una evidencia científica sólida. La disminución del dolor en osteoartritis de rodilla importante. Reduce este biomarcador COL2.1, el efecto antiinflamatorio, la reducción del uso significativo de estos productos que, como ustedes saben, tienen muchos efectos secundarios, y la dosis óptima a la que se llegó después de estos estudios fue de la dosis baja, que son, como les decía, 4 al día. Una seguridad probada al placebo. O sea, los efectos secundarios que se observaron fueron mínimos, menos del 1%, y muy relacionados al tracto gastrointestinal. Este estudio se hizo en ciclistas, y se les dio 1 gramo, 2 veces al día, 4 días, simple y sencillamente, y se cuantificó mediante imágenes por resonancia magnética del daño muscular. Los resultados fueron muy alentadores. Hubo una menor evidencia de lesión muscular a través de la resonancia. Los marcadores del daño muscular fueron menores en el grupo que recibió lesotris, una diferencia significativa para una interleucina 8, que, como ustedes saben, es una citocina altamente inflamatoria, y definitivamente, pues, la intensidad de dolor y la lesión muscular se observó en menor medida en los ciclistas que tomaron lesotris. Para ir terminando con mi presentación, la composición del lesotris es el ingrediente activo extracto seco de Sí, cúrcuma, nenito. ¿Y te doy una lechita de chocolate? 42 miligramos de extracto de cúrcuma con mejor biodisponibilidad. Las propiedades terapéuticas, bueno, ya vimos que mantiene la flexibilidad, disminuye dolor e inflamación articular. Muy importante la de disminución en la degradación del cartílago COL2, y puede usarse por largos periodos sin complicaciones. 42 miligramos de extracto estandarizado de cúrcuma longa. Eh, lo que recomendamos es que no se utilice durante el embarazo en mayores de 18 años, puede tomarse por largos periodos, y tenemos una presentación de 60 cápsulas. Lo que estamos recomendando es un tratamiento de inicio, tratamiento de ataque, 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la tarde durante un mes, y después 2 cápsulas por la mañana el tiempo que sea necesario. Como lo comenté, puede utilizarse por largos periodos de tiempo. Y aquí tenemos la dosis de eh, tendinitis. Utilizamos, o lo que recomendamos es 4 cápsulas por la mañana, 4 cápsulas por la tarde durante una semana, nada más. Hago la aclaración que tampoco tenemos autorizada nuestra información para prescribir esta indicación. Sin embargo, pues se está buscando ya tenerla autorizada. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Aquí les dejo mi correo. Si necesitan o si les interesa tener la bibliografía, con todo gusto se las hago llegar. Muchísimas gracias. Ricardo Guzmán Rodríguez, 2023, @gmail.com. Sí, de hecho tenemos una pregunta que nos hace Tania Cárdenas. Dice, muchas gracias por la plática. Quisiera saber si, al depender el mecanismo de acción de Microbiot Fit de la vía
IGF-1, ¿es necesaria la presencia de hiperglucemia? No, Tania, no, en realidad creo que es importante mencionarlo. No hay ninguna contraindicación, ninguna interacción, ningún efecto secundario. De hecho, lo puede utilizar una persona con diabetes, ¿no? Y que puede en un momento dado sí estar manejando una hiperglucemia o descontrolada, eh, lo puede utilizar. O sea, no afectaría más esa hiperglucemia. La puede utilizar obviamente una persona con lípidos altos, sin lugar a duda, y con mucho beneficio. Ujú. Eh, lo estamos recomendando por 3 meses, como les comenté. Sin embargo, pues ustedes como expertas sabemos que este problema de sobrepeso, de obesidad o simple y sencillamente salud metabólica, pues va más allá de estos 3 meses y va más allá de Microbiot Fit. Obviamente hay que cambiar de hábitos, ¿no? A mí no me gusta utilizar dieta, ¿no? Yo creo que es cambiar el chip que tenemos y cambiar de hábitos, ser más sanos y tiene muchas aristas esto, ¿no? No nada más la alimentación, sino el cómo vemos la vida, si dormimos bien, etcétera, etcétera. Ujú. Muy bien, gracias, doctor. Y De nada, Belia. de otros comentarios, pues la doctora Guillermina Juárez le envía aplausos por su presentación. Doctora, muchas gracias, muy amable. Y Se los agradezco. yo quería preguntarle si el producto de Lesotris se encuentra ya aquí de venta en México. Sí, Evelia. Sí, de hecho ya tiene algunos años de lanzamiento. Lo que pasa es que ahora esta eh, rama, digamos, de Columbia, que lleva Microbiot Fit, lo está llevando. Entonces, sí, lo puede usted conseguir en cualquier cadena de farmacia, Evelia. Ujú. Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, San Pablo. Aquí nos puede ayudar muy, no sé si esté en e-commerce, Costco también creo, o Amazon, no sé si esté en Amazon, No, doctor, todavía en Amazon no está, está todavía en las no, en las farmacias farmacias. de momento. Y próximamente, Agustín, que es el compañero que nos está ayudando a tener esta plática con ustedes, a partir del mes de enero ya lo traerá también como Microbiot Fit a la venta directa para ustedes. Así Ah, que, por favor, contacten a Agustín y él les dará también todo lo que refiere a tanto Microbiot Fit como Lesotis, por favor. muchas gracias, Mon. Muy bien, gracias. Entonces, sí, está el licenciado Agustín López, representante de Microbiot Fit. No sé si quieras complementar la información, Agustín, si quieras mencionar algo más. No, pues por mi parte sería todo, Evelia, y ya nada más poniéndome a su disposición en cuanto a lo que quieran saber de Microbiot Fit. Para tenerlo en botiquín lo pueden ver conmigo y a partir de enero con Lesotris, con mucho gusto puedo tomar sus llamadas, sus WhatsApps para poder tener una cita y hablar más al respecto. Muy bien, gracias. Me voy a permitir compartir la pantalla para hacer la entrega virtual de la constancia para el doctor Ricardo, nuestro ponente de hoy, y firmamos una servidora, Evelia Saldaña, como presidente de capítulo, y la licenciada Sagrario de Jesús Quiroz Leal, nutrióloga certificada, como secretaria de capítulo Nuevo León.